Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre maravilloso y radiante Srimad Bhagavatam. Estamos en el punto de la historia donde Arjuna regresó muy triste y decaído de su visita a la ciudad de Dwarka. Entonces el hermano está interrogándole por la posible causa de su estado, y Arjuna, después de muchas preguntas y tras hacer un gran esfuerzo de autocontrol en relación a sus lágrimas y tristeza, ha comenzado a hablar. El texto último leído en el día de ayer decía lo siguiente: Arjuna dijo: oh rey, la suprema personalidad de Dios, Hari, quien me trató tal como un amigo íntimo, me ha dejado solo. Así pues, mi sorprendente poder, que asombró incluso a los semidioses, ya no está conmigo. Y hablábamos de cómo el devoto puro, debido a su comprensión perfecta y debido también a su puro amor, sitúa y comprende al Señor Supremo como la verdadera causa de todo lo auspicioso. En todo sentido, toda cualidad, característica, obra, lo que sea, si es auspicioso, si es realmente favorable, entonces el devoto comprende esto. No es producto de mi esfuerzo, sino que es producto de la misericordia del Señor. Entonces el texto 6 continúa diciendo: acabo de perderlo a él, de quien estar separado por un momento convertiría a todos los universos en algo desfavorable y vacío, como cuerpos sin vida. Entonces Arjuna sigue explicando la causa de su sufrimiento. La cuestión es la siguiente: acabo de perder a Krishna. Ya en esta vida ya no podré más sentarme con él, jugar con él, divertirme, hacer planes. No podré hacer nada, ver su sonrisa, está diciendo Arjuna. Entonces dice algo aquí muy profundo. Dice que él, de quien estar separado por un momento, convertiría a todos los universos en algo desfavorable y vacío, como un cuerpo sin vida. Los universos, de una forma u otra, siempre tiene que estar la presencia, al menos indirecta, del Señor, porque de lo contrario, de hecho, ni el universo podría permanecer, puesto que el Señor es la fuente de todo, incluyendo de la sustancia, o sea, de las energías que conforman a los universos, tanto la material y la espiritual, que es aquella que conforma o caracteriza a lo que llamamos entidades vivientes. Sin las entidades vivientes, ningún universo tiene sentido, porque ¿para qué sería el universo? De adorno en el vacío oscuro, no tiene sentido. Continúa diciendo: únicamente gracias a su misericordiosa fuerza fui capaz de vencer a todos los lujuriosos príncipes que se reunieron en el palacio del rey Drupada para la selección del novio. Con mi arco y flecha pude atravesar el pez que servía de blanco, y con ello gané la mano de Draupadi. Incluso está diciendo Arjuna: gracias a él y por diferentes cuestiones que sucedieron y por su misericordia, es que las cosas se arreglaron de tal modo que yo en un duelo salí victorioso en una prueba realmente muy difícil, y pude tener la mano de Draupadi, o sea, de mi esposa, la que es hoy mi esposa. O sea, hasta la cuestión de haber encontrado y de haber podido obtener una esposa muy maravillosa, hasta eso
Arjuna está consciente de que fue gracias a las diversas intervenciones del Señor. En esa prueba se convocó, o sea, el padre de la princesa convocó a los grandes guerreros de toda la tierra a que fueran a una competencia amistosa con la finalidad de que el ganador se llevaría la mano de su hija. Entonces fueron muchos guerreros, todos muy talentosos. Y Arjuna se vio allí y dijo, bueno, aquí vamos a ver, pero esto está muy difícil. Entonces la prueba consistía, después de hacer varios descartes para quedarse nada más con los mejores guerreros, en que a una distancia bastante considerable se colocó un pequeño pez y ese pez tenía un agujero que era como el ojo del pez. Por ese agujero cabía una flecha, pero cabía así justa una flecha. O sea, nada más se desviaba unos grados en su trayectoria y ya no iba a poder cruzar por el agujero. Pero para más dificultad aún, el pez o el objeto con forma de pez se puso en movimiento como un péndulo. Se le puso en movimiento. Y los arqueros, desde una distancia, ya dije, muy considerable, tenían que disparar su flecha de tal modo que aún el pez moviéndose pudieran hacer un cálculo tan exacto en la trayectoria de la flecha y su velocidad que coincidiera la flecha con justo cuando el pez estuviera moviéndose frente a ella y ella pudiera atravesar el ojo del pez. El que lograra eso se quedaba con las manos de Draupadi. El final es fácil de imaginar, por supuesto, por lo que ha dicho Arjuna aquí. Arjuna fue quien lo logró. Arjuna era un guerrero trascendental, un guerrero divino, pero no era un guerrero divino por capacidades ganadas por un entrenamiento arduo. Alguien puede entrenar y conseguir lograr ser bueno en algún oficio, en algún deporte, pero ese ser bueno tiene un límite. Sin embargo, tal parecía que la capacidad como guerrero de Arjuna no tenía límite, y él comprende que eso incluso era producto de la misericordia de el Señor Krishna. Continúa diciendo, como él estaba cerca de mí, me fue posible conquistar con gran destreza al poderoso Indradeva, junto con sus semidioses asociados, y con ello permitirle al dios del fuego que devastara el bosque Kandava. Y solo por su gracia el demonio de nombre Maya se salvó del incendio del bosque Kandava, y así pudimos construir nuestra casa de asambleas dotada de una maravillosa artesanía arquitectónica, en la que todos los príncipes se reunieron durante la ejecución del Rajasuya y te pagaron los tributos. La casa de asamblea era el lugar más importante en la dinastía de los Yadu y por supuesto para los Pandas, porque en la casa de asamblea era el lugar, por decirlo así, donde se reunían todos los principales líderes para observar todas las ceremonias védicas, todas las cuestiones del cumplimiento de los deberes más sagrados. Y entonces había un sitio muy hermoso, muy específico y auspicioso, que era el perfecto para ello, pero ese sitio estaba bajo el cuidado o bajo el dominio de Indra, y entonces hubo que sostener una batalla con Indra. Estamos hablando de una personalidad muy elevada y también muy poderosa, y sin embargo Arjuna fue capaz de vencer en ese momento. Era algo inadmisible como un guerrero, o sea, un ser humano, un guerrero, iba a ser capaz de vencer a Indra. Bueno, la cuestión está que aún la personalidad demoníaca también que servía de portero, que vivía en ese lugar, tuvo que salir de allí. Se dice que salió huyendo de allí, y entonces que ellos pudieron en ese lugar diseñar bien y obtener su tan necesaria casa de reuniones, y allí celebraron
los sacrificios que la literatura védica prescribe, sobre todo cuando los Pandavas triunfan, que Yudhishthira coge el trono, entonces había que hacer un sacrificio para dar gracias y además de eso para garantizar lo auspicioso del reinado según la literatura védica. Esto es un punto significativo porque los Pandavas, realmente como devotos puros de Dios, no tenían que hacer ningún sacrificio u ofrenda porque ellos en verdad, como devotos puros, no estaban sujetos a ninguna cuestión de rituales védicos. Pero sin embargo, al mismo tiempo, como devotos puros y buenos ciudadanos, ellos eran completamente obedientes al conjunto de reglamentos que estaban rigiendo en su tiempo. Por tanto, ellos eran los primeros que siempre daban el ejemplo de obediencia, y uno de estos ejemplos incluía seguir toda la tradición védica. El devoto puro del Señor no está sujeto para que su vida sea auspiciosa en el buen sentido de la palabra y en el sentido correcto. No está sujeto a ningún tipo de ritual, ofrenda o lo que sea, porque Él ha hecho el ritual más perfecto y la ofrenda más perfecta, que es la de ofrecerse a sí mismo como siervo del Señor y por amor, o sea, renunciando a cualquier tipo de resultado. Lo auspicioso del devoto viene por su propia posición, o sea, no viene por una cuestión de estas de rituales ni nada de eso. Así que ellos hicieran eso o no hicieran eso, les iba a ir de manera favorable debido a su posición amorosa con respecto a Krishna. Pero al mismo tiempo, como habitantes de una época dada, en un planeta dado, bajo ciertas leyes que estaban establecidas por el propio Señor desde el principio de los tiempos, entonces ellos obedientemente cumplen con toda esta cuestión. Pero es importante notar esa diferencia porque a veces las personas podrían pensar, bueno, ¿y para qué ese sacrificio? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? Entonces, si no es importante los sacrificios en el Bhakti, entonces ¿por qué aquí los Pandavas lo hacen, no? Y ahí está la explicación. Ellos siguen el ejemplo del propio Krishna. El propio Krishna no tenía que aceptar ninguna de las cuestiones que a lo largo de la vida se van aceptando, como aceptar un maestro, después aceptar esto, aceptar aquello, y sin embargo él lo aceptó durante su manifestación en esta tierra, y lo explica porque en el Bhagavad Gita dice que para mantener el buen ejemplo. O sea, por tanto, una de las cuestiones y deberes de la persona que está espiritualizando su vida es que aunque con el tiempo vaya ganando en comprensión sobre la espiritualidad y vaya un poco trascendiendo o desapegándose también por comprensión de las diferentes cuestiones o variables de comportamiento materialista en la existencia, aún así preserve algunos que tienen como fin mantener el orden en la humanidad y el buen funcionamiento de la sociedad. Entonces, en ese caso, el devoto obediente del Señor, aunque a solas piense de una manera determinada y su relación sea de un tipo determinado, cuando está rodeado de otras personas que también adoran al Señor, pero están siguiendo un sendero determinado, bajo ciertas prescripciones, entonces él se acoge respetuosamente a eso para no perturbar la mente de esas personas y animarlos a que continúen su camino, que si está bien elaborado, de seguro también los irá acercando a una comprensión cada vez mayor sobre Dios. Esa es la manera de actuar. Krishna dice Bhagavad Gita: aunque yo no estoy sujeto por ningún deber y no dependo de ninguno de ellos, aún así yo me acojo a todos para dar el buen ejemplo, pues si yo dejara de ejecutarlos, entonces el universo entero se perdería. Continuamos la lectura del texto 9. Tu respetable hermano menor, que posee la fuerza de 10.000 elefantes, mató por su gracia a Yarashanda, cuyos pies fueron adorados por muchos reyes. Esos reyes habían sido llevados para ser sacrificados en el en el Mahabhairava Shaya de Jarasandha, pero de ese modo todos fueron liberados. Posteriormente ellos le pagaron los tributos a tu majestad. Arjuna está dando otros ejemplos de cómo por la misericordia de Krishna los pandas alcanzaron cosas que eran inalcanzables
para seres humanos comunes, incluso para grandes guerreros. Dice que tu respetable hermano menor, o sea, Bhima, a quien le dicen también Bhima el Voraz, era el más fuerte de los Pandavas. Así como Arjuna era el mejor guerrero como arquero, Bhima era el más fuerte. No había nadie que tuviera una fuerza igual a la de Bhima. Entonces dice que tu respetable hermano menor, o sea, Bhima, que posee la fuerza de 10.000 elefantes, mató por su gracia, o sea, por la gracia de Krishna, mató a Jarasandha. Jarasandha era un gobernante demoníaco con poderes místicos muy elevados, y el cual había logrado someter a su dominio a muchos reyes que eran grandes guerreros también, pero él tenía un poder más elevado que todos esos reyes. Dice aquí matar a Jarasandha, cuyos pies fueron adorados por muchos reyes, o sea, por temor. Esto es otra cuestión de diferencia entre la adoración que Dios consigue, se le ofrezca, y la adoración que las grandes personalidades poderosas consiguen que se le ofrezca. En el primero de los casos, el devoto adora al Señor por amor incondicional. En el segundo de los casos, los súbditos adoran a su superior por temor. Porque el superior, desde una mentalidad demoníaca, los mantiene atemorizados siempre. Les está mostrando constantemente cómo con su poder él los podría destruir, entonces ellos se mantienen atemorizados y por tal de no perecer o de no sufrir, se subyugan a él. Aquí hay un punto también significativo que hay que reflexionar y tener en cuenta. El atemorizamiento, el atemorizar a alguien no funciona a no ser que ese alguien esté de un modo u otro en cierto grado todavía de identificación con la naturaleza material. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted, si no me das eso que tienes en la mano, te corto la mano. Y usted, por supuesto, no quiere perder la mano porque la mano es muy valiosa para usted, para tomar un objeto, o además de eso forma parte de su cuerpo y usted la considera algo muy querido. Por tanto, usted siente temor de perder la mano y me da el objeto. Pero vamos a suponer que se le dice eso a alguien que ya, debido a su cultura, a su tradición, etc., no tiene apego por el cuerpo. La pregunta sería, ¿podría ser capaz esa frase o esa amenaza de causar temor en esa persona? No, porque para esa persona no hay diferencia entre la mano y un cabello. Así como mismo uno va y se corta el cabello sin ningún problema, entonces para esa persona, si el otro le corta la mano, no significa nada, ni pérdida, ni ganancia, ni fracaso, nada. Entonces, si esa persona decide darle el objeto, puede ser por otra razón cualquiera, conocimiento, porque sabe que es lo mejor en ese momento para un propósito después superior, por lo que sea, menos por temor. Entonces, Jarasandha, como todas las grandes personalidades malvadas y demoníacas, efectúan su control mediante el temor, o sea, amenazar, destruir o arrebatar aquello que el otro considera posesión muy valiosa. Pero cuando la criatura iluminada por el conocimiento progresivo y resituada en su posición original pierde todo sentido de posesión, entonces la pregunta sería ¿con qué van a amenazar a esa criatura? El temor en ese sentido solo existe mientras existe la concepción material de la existencia. Mientras existe el concepto del yo soy en relación a este cuerpo material, yo soy esto, yo soy aquello, ya viene el temor. Si no haces las cosas bien hechas, te vamos a destituir de su cargo de jefe de empresa. Entonces el obrero que le dio trabajo a escalar hasta ese cargo, y en ese cargo ahora tiene más comodidades, mayor salario, un auto nuevo, la gente lo respeta, sale en las revistas, él le cogió el gusto a eso y siente temor, ay, voy a perder todas estas comodidades. Entonces un poco se subyuga a los designios de aquel que le puede quitar todas esas comodidades. Así es como funciona. Pero el devoto del Señor no funciona así. El devoto del Señor funciona por amor. El Señor realmente no lo amenaza, te voy a quitar esto, aquello, sino que por su dulzura lo atrae y por su comportamiento encantador se gana
ese ofrecerse, o sea, que el devoto se le ofrezca por completo. Por eso se dice que el devoto se va liberando de los temores, las amenazas, esas cuestiones, porque la cuestión de él no es que si te quito esto, sí que te quito, no, lo único que él quiere conservar es la capacidad y la oportunidad de poder recordar constantemente al Señor. Y esa capacidad no depende de ninguna personalidad de este mundo, depende del propio Señor y depende de la misericordia y bendición de otros grandes devotos puros. Por tanto, a él no le interesa que otras personalidades demoníacas lo amenazan de una forma o de otra. El devoto puro solamente hace aquello que es satisfactorio, da satisfacción al Señor, y nunca hace aquello que lo alejaría del Señor, porque la única tortura para el devoto puro sería, como vemos en el caso de Arjuna, verse alejado del Señor. Entonces él no incurre en ningún tipo de comportamiento forzado o no forzado que lo pueda conducir hacia un distanciamiento de su querido objeto de amor. Dice que los reyes habían sido llevados para ser sacrificados en el Mahavairava Shaya. O sea, las grandes personalidades demoníacas obtenían su poder porque ellos hacían una serie de sacrificios donde el objeto sacrificado eran seres humanos. La literatura védica, por ejemplo, prescribe para esa época sacrificios importantes y eran con animales. Estos sacrificios védicos no eran iguales que los sacrificios que hoy vemos en algunas tradiciones religiosas primitivas que se conservan, donde lo que se busca es la sangre del animal para obtener cierto beneficio a un nivel muy material de la existencia. Los sacrificios védicos consistían en que ese animal que era entregado, a la parte que se cantaban unos mantras védicos y todos los que ejecutaban el sacrificio estaban en un estado mental muy adecuado, tanto de mente y también con el corazón muy puro, ellos eran capaces de, a través de ciertas cuestiones muy científicas desde el punto de vista sutil, rejuvenecer, o sea, dar una vida nueva al animal que era sacrificado. Se explica que el animal sacrificado tenía la tendencia de ser un animal que ya estaba avanzado en el tiempo, o sea, estaba cercano a la muerte, un animal ya mayor. Y entonces el ritual védico consistía en que los brahmanas o los que ejecutaban el sacrificio tenían que ser lo suficientemente aptos y capaces de sacrificar a ese viejo animal y permitir que ese viejo animal o esa fuerza de vida que residía en ese viejo cuerpo obtuviera un cuerpo renovado, o sea, una transformación total de cuerpo. Por tanto, la chispa de vida que habitaba en ese animal, en última instancia, resultaba beneficiada. De eso, según la literatura védica, eran capaces de, eso eran capaces de hacer los brahmanas de aquella época, los conocedores profundos de los mantras védicos y de todas estas cuestiones. En la actualidad, eso ya es poco probable que se encuentre alguien que sea capaz de hacer eso. Mientras que en el sacrificio que se menciona de Yarashanda, lo que hacía era llevar a seres humanos que ocuparan posiciones muy respetables, reyes en este caso, y simplemente matarlos, o sea, sacrificarlos, obtener su sangre, porque supuestamente la sangre de seres humanos que estuvieran en una posición muy respetable les iba a otorgar a ellos, o sea, a la personalidad demoníaca, un poder cada vez mayor. La cuestión no era para darles una nueva vida a los reyes, no, era simplemente para obtener cada vez más poder, más poder, más poder. Entonces Yarashanda en cierta ocasión conquistó a numerosos reyes a través de sus poderes muy grandes y los llevaba para su reino para ejecutar el
el terrible sacrificio humano. Y entonces dice que Bhima, el más pequeño de los Pandavas, se enfrentó a Jarasandha, fue capaz de destruirlo, fue capaz de matarlo y liberar a esos reyes. Y que esos reyes, en agradecimiento y también cumpliendo los deberes védicos, entonces fueron y le llevaron diferentes tributos, tesoros, riquezas a Yudhishthira, el rey de los Pandavas, o sea, como agradecimiento. Los liberó Bhima, pero Bhima era de los Pandavas, pertenecía al reino Pándava y entonces el rey era Yudhishthira, por tanto Yudhishthira era el representante oficial y le llevaron a ellos los tributos correspondientes. Pero lo que Arjuna está explicando es que Bhima pudo lograr eso, pudo vencer a Jarasandha solamente por la misericordia de Krishna, por la gracia de Krishna. De lo contrario no hubiera podido vencerlo. De hecho, la fuerza que tenía Bhima tan colosal también era por la propia misericordia del Señor Krishna. Entonces Arjuna va a seguir contando cosas maravillosas sobre Krishna, simplemente para traer la mente de su hermano Yudhishthira a un estado de cuánto tienen que agradecerle a Krishna. O sea, de que mira, todas las cosas grandiosas que pudimos hacer en esta existencia son debidos a la gracia del Señor. Ese es el estado que también Arjuna nos quiere traer a todos nosotros, a que tomemos conciencia de que cualquier cuestión en la cual hayamos salido favorecidos desde el buen punto, desde el buen significado de la palabra en esta vida, el devoto siempre comprende que es debido al Señor y no a ningún merecimiento personal. Y entonces el devoto va reflexionando en eso. Mientras mejor o más avanza en el sentido de la espiritualidad de la vida, más va viendo la mano del Señor en todo lo favorable. Y empieza a atar caos, como se dice vulgarmente, atar caos, hasta que se da cuenta que todo se lo debe al Señor. Y desde ese punto de vista, entonces, su amor por Dios se va acrecentando cada vez más. Y todo lo demás diferente al amor por Dios va disminuyendo hasta que llega a menguar por completo. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Maravilloso Señor, que de una forma u otra tú te vas encargando de todos los asuntos de aquel que te va viendo como la morada segura, como la morada perfecta, y deposita en ti progresivamente toda su confianza, así como también toda su libertad. Amoroso Señor, te estamos rogando y te estamos pidiendo que por favor permitas que nuestra necia mente y nuestro terco corazón se vayan ablandando frente a estas historias que narran sobre tu grandeza y misericordia. Permite, oh Dios mío y Señor nuestro, que por favor, así como una flor de loto se abra, también se vaya abriendo nuestra vida toda, para que podamos entregarnos por completo a ti, sin reserva alguna. A tal punto, Señor, que solamente en ti encontremos agrado, que solamente en ti, Señor, encontremos gozo y alegría, que solamente en ti encontremos dulzura, Señor, y que solamente en ti encontremos reunida todo aquello que llamamos felicidad. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityana